Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Para los que no me conozcáis, me presento, mi nombre es Fátima y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, y como vais a estar viendo en el título, vengo a traeros una serie de recomendaciones para el día de San Valentín, este día de los enamorados, y que yo creo que es la mejor época para poder recomendaros una serie de libros románticos. Esta vez he querido hacerlo de manera diferente porque me he dado cuenta de que recomendar libros románticos lo hago siempre, bien sea en los wrap-ups o cuando hago reseñas, porque la romántica es un género que a mí en lo personal me encanta, disfruto y consumo mucho de este tipo de libros, y he pensado que para cambiar un poquito el formato y que no sea solo recomendaciones y ya, he pensado que voy a recomendaros, evidentemente, pero centrándome en distintas edades. Voy a empezar desde un público más pequeño a un público más adulto. Esto lo hago porque imagino que puede haber gente que me esté viendo y escuchando desde aquí, que si es así, pues muchas gracias, que a lo mejor le llame la atención iniciarse en la lectura, o bien que tienen un familiar o un amigo de menor edad que quieren recomendar libros pero no saben qué recomendarles. Entonces, pues para eso he decidido crear este vídeo. Son libros que, por lo general, yo en su momento los leí, me gustaron y cuadraron bastante con la edad con la que yo lo leí, y aparte de todo esto también creo que son libros que ya con tantas novedades, con tantos libros en general que están publicando, han quedado ya un poco, yo creo que en el olvido. Yo no he vuelto a verlos por redes sociales y es por ello por lo que a mí me hicieron sentir tan bien que me apetece recuperarlos y enseñároslos a vosotros. Si queréis saber qué libros os quiero traer, quedaros a ver el vídeo. Vale, este tipo de vídeos, el primer rango de edad que quiero recomendar aproximadamente son los 13-14 años. Aquí es una edad, ya sabemos que suele ser una edad delicada, pleno cambio, comienza adolescencia. Os voy a enseñar 3 libros que yo en su momento leí y que me encantaron. El primero de ellos es el de Un beso en París, de Stephanie Perkins. Este libro es el primero de una serie que tenía esta autora, que constaban, me parece que eran de 3 en total, pero bueno, yo solamente tengo el primero y solamente me leí este, y creo que es un acierto total porque simplemente nos cuenta la historia de cómo una chica decide irse a París a estudiar y cómo tiene que adaptarse, pues lo que es su llegada a la residencia donde tiene que vivir, el contacto con la gente, el idioma, los estudios. O sea, a fin de cuentas está contado todo de un tono pues muy sencillo, muy sutil, muy entendible. Y lo importante también es que en el grupo de amigos que tiene, o la relación en este caso con ese chico que a ella parece que le gusta, etcétera, no es muy cargada, no tiene drama, no tiene problemas, ni todo siempre es como muy sutil, todo en un toque pues muy juvenil, evidentemente. Entonces es por eso por lo que me gustó, porque te adentra un poco en lo que es la historia de gente que puede tener tu edad, pero no tienes una carga ni necesitas una madurez necesaria tanto para entender la novela o como para poder empatizar con los personajes. De hecho, este fue el primer libro, si no fue el primero que leí, fue de los primeros que yo misma busqué por YouTube en su momento, pues para buscar nuevos libros. Este fue el primero que me surgió y ya os digo, yo lo debí leer con 13-14 años, sobre todo yo creo que fue más 14, que es cuando yo ya empecé ahí mi época lectora, y sin duda me encantó, lo disfruté y me enganchó mucho, cosa que creo que es muy importante tanto para este género como para de por sí comenzar en la lectura. Entonces, pues sin duda os recomiendo este librito de aquí. El segundo de ellos también, que está relacionado un poco pues evidentemente con un tono juvenil, un tono sencillo, es el de Todo, es cierto que el amor lo puede cambiar todo. Es de Nicola Young. Este libro igual, 14 años debí leerlo, 13 no, pero 14 sí. Es un libro que nos cuenta como que una chica está metida en su casa pues porque nos dicen que está enferma, tiene problemas, cada vez que sale a la calle se pone enferma, no puede salir de su casa y está allí aislada, tiene que tener ciertas seguridades, tiene que tener siempre a los médicos y enfermeras encima, y bueno, pues ella llega un momento en el que pues no le gusta ese tipo de vida y siente curiosidad por el vecino que tiene enfrente, que ve que es de su misma edad, que ve que tienen conexión porque a lo mejor él le pregunta desde la ventana ¿por qué no sales de casa? En fin, creo que es una historia que, aparte de que puede expresar muy bien los sentimientos de la protagonista, la protagonista sí es cierto que tiene un poquito más edad, creo que tenía 16, 17 si no recuerdo mal, pero la idea de a lo mejor estarte en casa, o un poco la sensación a veces de impotencia, o ese primer sentimiento, porque ella al no salir de casa, ese sentimiento de lo que puede ser el amor, lo que puedes sentir por alguien, creo que está muy bonito, sobre todo para esta edad, que a lo mejor ya empiezan con estas edades, con el te gusta uno, te gusta otro, te hace tilín uno, en fin. Creo que los sentimientos de la protagonista se pueden ver muy bien reflejados y que para un lector joven puede sentirse identificado. Además, es un libro que se genera cierta curiosidad de decir, madre mía,
qué está pasando. Y la edición es muy chula porque aparte de que son capítulos cortos, tienes por un lado los capítulos que cuenta la autora, o sea, la protagonista, perdón, y por otro lado como un pequeño diccionario de lo que es para ella una palabra. Luego además tiene alguna pequeña ilustración, por ejemplo aquí o aquí, entonces son cosas como que para dinamizar la lectura están genial. Tiene también mensajes de chat, o sea que lo que es la comunicación y la edición y todo es muy cuidada y muy bonita, y yo creo que también tener una edición así, con un libro así, para un público más joven puede ser más llamativo. Entonces os recomiendo este también. Y ya por último, para cerrar la etapa de 13-14 años, os recomiendo la selección de Kiera Cash. Bueno, a lo mejor este libro sí lo habéis visto algo más que los dos anteriores, pero bueno, este libro sí que tiene que ver como... tiene un poquito más ese toque como de fantasía, por así decirlo, porque nuestra protagonista, América, va a un concurso en el cual ese concurso es literalmente un príncipe que tiene que buscar esposa, y reúnen a 12, creo que eran 12 mujeres, me parece, 12 o 15, o bueno, reúnen a unas cuantas mujeres, y bueno, pues a base de conocerse, de ir haciendo pruebas, de cosas así, pues es como un concurso literalmente, o sea, la gente lo está viendo. Y lo chulo de este libro es que aparte de que está la trama romántica principal, hay mucho trama también palaciega, rollo, pues si os gusta ese tipo de palacios, vestidos, que si una chica esto, que si el príncipe dijo, o sea, este tipo de historias o ese tipo de detalles que queréis buscar están en este libro. Sí os aviso que este es el primero de una trilogía, que para comenzar está muy bien. Si no queréis continuar con ello, adelante, pero sí os digo que yo creo que si leéis este y os gusta, queréis leer los siguientes porque enganchan un montón. Y además lo bueno es que este libro, aparte de reunir todos los detalles que os he contado, su segunda y su tercera parte son en el mismo tono que este, o sea, no vais a encontrar diferencia y todo va a leerse exactamente igual que cuando leáis este, vais a sentir lo mismo, y por eso os lo recomiendo. Yo este en su momento lo leí y lo disfruté y me enganchó bastante, y fue aquí donde yo misma descubrí que todo lo que tenga que ver con trama palaciega, príncipes, princesas, etcétera, que me gustaba mucho, así que yo creo que esto os puede pasar lo mismo a vosotros. Vale, y ahora vamos a dar un salto un poquito más allá, y aquí ya sí os quiero recomendar libros pues más o menos desde los 16, 17 años, una cosa así. A ver, todo esto también os digo que creo que no lo he dicho antes, todo esto es subjetivo, o sea, yo esto os lo estoy contando por los libros que yo leí, que son estos que os estoy enseñando, pero también es cierto que depende mucho de la persona, o sea, depende de la madurez de la persona, evidentemente, y que luego estos libros os los estoy recomendando yo porque quiero, pero no hay advertencias como puede haber en los libros de ahora, que menos mal que en los libros de ahora tú vas a la librería y en la mayoría, espero, cuando tú los abres puedes leer pues tipo advertencias, contenido o recomendado para una edad o para otra, o sea, eso está muy bien, pero en este momento con los libros que os estoy enseñando no era así. Entonces por eso creo que es un buen detalle saber que yo los he leído en esta misma edad que estoy recomendando y puede ser chulo. Luego además también contaros que aunque yo os recomiende esto, luego ya sabéis que el tema de los libros, la compra y el consumo de libros es totalmente libre, o sea, da igual lo que yo os diga, que si una persona de 13 años se quiere leer un libro de más 18 o más 21, da igual porque se lo va a comprar y se lo va a leer, ¿vale? Pero bueno, yo sí quería dejar claro que los libros que estoy aquí enseñando yo creo que son adecuados para esta edad, luego ya cada uno hacéis lo que consideréis. Pero bueno, siguiendo el tema, estos libros son un saltito más, ya son 16, 18, o sea 16, 17, incluso 15 tal vez, y nada, yo esto, el cambio sí que lo noto con respecto a los anteriores, más que nada porque ya son tramas con personajes un poquito más adultos, tienen un poquito más de edad, y las tramas entre ellos ya son como un poco más enrevesadas, un poco más complejas, y sobre todo hay ciertas escenas, tanto dramáticas como incluso sexuales, que son ya un poco más explícitas. O sea, o de por sí empiezan a ser un pelín explícitas, pero no demasiado. Entonces yo creo que para ese tipo de edad, que obviamente conocen ya un poco la situación, puede ir muy bien. El primero que quiero enseñaros es el de Llévame a cualquier lugar, de Alice Kellen. Yo tengo esta edición antigua, ¿vale? Si ahora buscáis en internet este título, os sale otra edición igual de bonita, pero bueno, yo en su caso leí esta, y es un libro que me gustó mucho, ya que estamos hablando de dos universitarios, o sea que ya es un paso más, que tienen que rivalizarse entre ellos para conseguir un premio en un concurso de periodismo. Ahí es donde van a empezar a llevarse fatal, pero bueno, ahí estarán los tiras y aflojas, el empezar a conocerse, por narices tienen que coincidir y pasar tiempo juntos, entonces ya ahí ya veis que es
y hay un toque más entre ellos de pues qué esconde cada uno, qué historia tiene cada uno detrás. Luego aquí, por ejemplo, el tema amoroso o el tema sexual incluso es un poquito más detallado, no mucho, pero sí un poco, ¿vale? Entonces, bueno, creo que está súper bien, engancha mucho, es un libro romántico que se lee enseguida y que creo que puede quedar genial y que os puede gustar un montón. El siguiente libro yo creo que no necesita presentación, pero es que si no le sacaba en este libro, en este vídeo, es como que yo me sentía vacía, me apetecía contarle y enseñároslo bajo la misma estrella. O sea, es que yo creo que este es un clásico, es un top, con la película y todo, pero bueno, es que yo este libro fue el que leí en su momento, el que me encantó, el que me impactó muchísimo, y aquí por eso os lo recomiendo para un poquito más mayor. Yo este le debí leer con 16 años o así, y es más que nada porque el tema de que la protagonista en este caso está enferma, padece de un cáncer, ya es un tema más complejo. A lo mejor este tema se lo das a un niño de 12 años y se asusta, vamos a decirlo así. Entonces, claro, yo creo que para más mayor está genial. Aquí también es el tema romántico. Bueno, no quiero incidir más porque también con la película y todo, pues mucha gente le sonará. Evidentemente, aún existiendo la película, yo aconsejo que os leáis el libro porque es precioso. Para mí fue de los primeros libros románticos también que leí, que me impactó y que me gustó muchísimo. Incluso pasan los años y le sigo guardando mucho cariño, y es por ello por lo que he querido enseñároslo por aquí. Y el siguiente libro, que en este caso también tiene película, pero también es un tema para 16, 17 años, pero porque tiene ya una complejidad distinta, es el de A 2 metros de ti, de Rachel Lippincott. Espero haberlo dicho bien, me ha costado leerlo y pronunciarlo, pero bueno, este libro, por ejemplo, os digo que es un poco más complejo, pero porque nuestros protagonistas ambos están enfermos, tienen fibrosis quística ambos. Entonces, bueno, pues aquí entra el tema de lo que es la enfermedad, en qué consiste, qué limitaciones tiene, qué parte negativa tiene, cómo puede repercutir en el cuerpo. O sea, en ese sentido es un poco más complejo. No está escrito como si fuera aquí una enciclopedia de medicina, pero sí tiene esa complejidad. Además, aún así está contado desde una perspectiva muy juvenil, desde una perspectiva muy sencilla, y de cómo dos protagonistas que se gustan no pueden acercarse por temor a que uno contagie a otro, porque si no podría ser fatal. Entonces, bueno, creo que es bonito también un poco centrarse en la realidad de estos personajes, y sobre todo si os enseño dos libros, que en este caso son estos dos, que los protagonistas tienen una enfermedad, también yo creo que está bien, porque con 16 años, 17, a mí en mi caso pues me impactó, pero ya no solo que me impacte, sino que realmente quienes lean estos libros sean conscientes de la suerte que tienen en el caso de estar sanos. Me explico, es en edad en el que muchas veces pues no hay la madurez que hay, en fin, es una edad muy volátil, que digo en general, habrá casos como siempre, pero bueno, es una edad muy volátil que a lo mejor pues depende de las circunstancias o de todo, parece como que te quejas de la vida, como que todo te parece mal, como indignación. Pero luego realmente leyendo este tipo de libros creo que es una manera de que los más jóvenes vean que si no estáis pasando por esto, sois afortunados. O sea, el poder estar, por ejemplo, en vuestra casa leyendo un libro sanos, hablando solo de salud, porque este libro ya que trata de salud, pues me centro solo en ese tema, ya de por sí es un regalo. Entonces, bueno, creo que para concienciar en ese sentido están muy bien, y por eso también lo quiero recomendar. Vale, ya los tres últimos libros que quiero recomendar, ya sí que los recomendaría más o menos 18, una cosa así. Luego ya obviamente hay libros que son más 18, más 21, pero bueno, yo creo que este tipo de libros para 17 o 18 pueden estar muy bien, o incluso menos edad, pero con una madurez pues un poco mayor, pero eso ya os lo dejo a vuestro gusto. El primero, que también tiene película, pero es que a mí me encanta y se me hace el corazón blandito cuando pienso en este libro y en esta película, es el de Yo antes de ti, de Yoyo Moyes. Este libro me encantó. Para mí, bueno, esto es una sobrecubierta, ¿vale? Luego está la otra portada. A mí este libro me enamoró, me pareció muy bonito pero a la vez muy duro, y por eso lo he recomendado para más edad, porque la complejidad de este libro, el tipo de drama que sienten los personajes, un poco la impotencia de ella con las decisiones de él, es un libro difícil. O sea, aunque de vez en cuando esté con capítulos que sean como más sencillos, más bonitos, incluso más alegres, de por sí la novela es dura, de por sí los pensamientos en este caso de él son muy complejos de llevar, ella hacer todo lo posible por él, en fin, es más difícil todo, de por sí. Entonces, nada, también los personajes son más adultos, cada uno tiene luego sus circunstancias personales y cómo ambos dos se complementan cuando se conocen, y me encantó muchísimo. Es un libro que me hizo llorar
como una magdalena y le guardo muchísimo cariño. Entonces es por eso por lo que lo quiero recomendar. El siguiente libro que también recomiendo es el de Mi mundo en tus ojos de Abril Camino. Este libro recuerdo que lo leí y me sorprendió bastante porque en un primer momento son dos personajes que vemos que están, un chico y una chica, que vemos que están rotos, que sabemos, rotos entre comillas, pero porque literalmente aquí pone dos personas rotas en la sinopsis, rotas emocionalmente, con un problema emocional muy grande, con incluso traumas muy grandes, pero tú mientras lo lees estás leyendo pues la historia de ambos dos, pero sabes que algo pasa y no sabes el qué. Entonces yo recuerdo cuando leí el final y me enteré de lo que era, flipé en colores, o sea, no me lo vi venir, o sea, sabía que tenía que ser algo duro y algo que te generara un trauma, pero no sabía hasta qué punto, porque de vez en cuando nos van dando pinceladas entre capítulos como de pequeñas sensaciones, pequeños recuerdos, entonces eso ya nos da un poco que pensar y de decir que algo está sucediendo. Entonces sí que recuerdo que me gustó mucho, que me impactó y que luego realmente cuando terminé el libro y estuve pensando en lo que acababa de leer y cómo lo tuvieron que pasar los personajes en caso de que hubieran sido historias reales, me sorprendió mucho, me chocó y dije, madre mía, qué duro es esto y qué complicado de vivir. Entonces es por ello por lo que, sin duda, ya por ese sentimiento, lo recomiendo para más edad, simplemente por eso. Pero que aún así me gustó, engancha mucho y engancha tanto por la parte romántica de los personajes como por luego la parte más dramática de qué ha pasado, qué está pasando aquí y qué trauma han tenido que vivir. Y ya por último, pero no menos importante, el último libro que quiero recomendaros, también obviamente romántico como todos estos, pero también tiene ese toque un poquito más dramático, ese toque un poquito más complejo, es el de Hasta que el viento te devuelva la sonrisa de Alexandra Roma. Este es uno de mis libros favoritos e incluso uno de mis libros favoritos de esta autora. Es un libro que me parece precioso, pues de cómo una chica está con la que ella considera el amor de su vida, pero a este personaje le sucede algo. Entonces, bueno, ella está a expensas de a ver qué le sucede, luego también sucede una cosa en su vida que le hace cambiar todo, el recuperarte, y aquí se tratan temas como lo que es tristeza, preocupación, depresión, ansiedad, o sea, todo muy bien tratado, muy equilibrado, muy sutil, pero se nota que está. Entonces es por eso, y bueno, aparte es que es más denso, de todos los que os he enseñado es el más denso de todos, entonces yo creo que este libro tiene tanto progreso, tantos cambios, tantos altibajos en los personajes, que yo creo que hay que estar concienciados de lo que se va a leer, y por eso simplemente, como también necesita más atención, más captación, lo recomiendo para personas un poquito más mayores. Y me encantó, o sea, yo creo que os va a gustar mucho y que sobre todo vais a sacar muchas conclusiones, yo creo que vais a sacar muchos detalles que van a ser importantes y que os van a llegar al corazón. Así que pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón y que estas recomendaciones os hayan sido útiles y podáis leer en este mes de febrero, que se entiende como el mes de San Valentín, del amor y todas estas cosas, aunque bueno, el amor está siempre. Así que nada, espero que os haya gustado un montón, dadle un me gusta muy grande que sabéis que me alegra un montón, suscribiros al canal por algún botoncito que aparecerá en algún lado de mi cara y como siempre os digo, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!